¿Qué tal? Muy buenos días. Les damos la más cordial bienvenida a esta segunda sesión de la agenda académica de la 10ª macrorrueda de negocios de la Alianza del Pacífico con Europa. Les damos la bienvenida a este segundo panel que lleva por título ¿Cómo lograr una integración comercial exitosa? Certificaciones y regulaciones requeridas. En este segundo panel nos acompañan expertos y expertas de las cámaras binacionales, quienes nos van a compartir las oportunidades que ofrecen las cámaras para las empresas de Chile, Colombia, México y Perú, así como el tipo de regulaciones y certificaciones requeridas para ingresar a Europa. Los invitamos a que nos dejen sus preguntas en el apartado específico para preguntas y respuestas. Estas las vamos a atender al final de las presentaciones. Daremos un espacio para que nuestros ponentes nos puedan apoyar con las respuestas. Y bueno, tenemos contemplada una duración de 30 minutos más los 10 minutos de preguntas y respuestas. Y bueno, para abrir este panel, le doy la más cordial bienvenida a Enrique Sánchez, quien es director de Sostenibilidad y Economía Circular de la Fundación Eurochile. Enrique, bienvenido, por favor. El Muchas micrófono es gracias, tuyo. muchas gracias por la invitación. Si me das el link para compartir la presentación, por favor. ¿Sí? Rebeca. Eh, por Ah, acá nos dicen que sí, tienes el permiso para compartir ya. dame un segundito. Claro. Listo, ya vemos tu presentación, Enrique. ¿Ya la ven ya? Perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación, ¿cierto? En nombre de la Fundación Eurochile, quiero saludar a todos los compañeros y feliz de estar en esta macro rueda, compartiendo nuestra experiencia en lo que hemos hecho en el sector agro, con la Fundación, ¿cierto? Primero, brevemente, contarles quiénes somos, ¿cierto? La Fundación Empresarial Eurochile fue fundada por el Estado de Chile, la Unión Europea, por decreto en el año 1993, y su misión es crear, promover y consolidar vínculos económicos y comerciales entre pequeñas y medianas empresas e instituciones chilenas con la Unión Europea, tanto públicos como privadas, para favorecer su proceso de internacionalización. Entonces, el foco siempre de la Fundación ha estado en el apoyo a las pequeñas y medianas empresas, ¿vale? Sobre las líneas de acción tenemos tres, que es cooperación empresarial, básicamente encargada de misiones y ruedas de negocios con Europa, desde Chile hacia Europa y Europa hacia Chile, siempre en el contexto de las pequeñas y medianas empresas. Tenemos el área de sustentabilidad y economía circular y transferencia tecnológica, que lo dirige quien habla, principalmente en proyectos asociados a economía circular, tanto nacionales como internacionales, distintos proyectos del ecosistema nacional, como son Corfo y otras instituciones, y también con algunos proyectos europeos como el Alinves, que es conocido, ¿cierto? Que por cierto acabamos de adjudicar, así que eso lo tenemos fresquito en temas de economía circular y sustentabilidad, ¿cierto? Y el desarrollo empresarial en los territorios, como comenté, apoyamos a pymes, por tanto es de nuestro interés
generar y vincular procesos de desarrollo endógeno en los territorios en base a pequeñas y medianas empresas. El aporte de Eurochile al sector agroalimentario en particular, venimos trabajando desde los inicios, desde la fundación del año 93 en el sector agro y en el sector turismo. En particular en el agro podemos comentar algunos números. Hemos apoyado más de 216 ruedas de negocio, 3.500 pymes chilenas han participado en estas ruedas de negocio durante todo este tiempo, más de 15 proyectos de mejoramiento productivo y utilizando la expertise europea, ¿cierto? Principalmente traemos expertos acá para que apoyen nuestros proyectos y transfieran conocimientos. Más de 25 misiones a Europa para empresas agroalimentarias y más de 20 seminarios y conferencias asociadas al tema agro. Ya derechamente lo que es el dinamismo exportador del sector agroalimentario, que podemos ver una gráfica, ¿cierto?, del 2003 al 2019, con exportaciones no mineras, donde vemos un crecimiento importante en el sector agropecuario del 25 al 39%, principalmente motivado por el dinamismo del sector frutícola, que ha crecido en este periodo entre un 6,6% más o menos, promedio continuo. Y también podemos mencionar en el subsector del mar, de los productos del mar, el dinamismo que ha mostrado el salmón, con un crecimiento también en este periodo promedio de 7,7% anual. Respecto a las principales barreras de entrada en la Unión Europea para nuestros productos, bueno, decir que nosotros tenemos un tratado de libre comercio con Europa, lo que ha facilitado bastante la exportación y el comercio entre el país y el continente, pero siguen habiendo algunas barreras de entrada importantes, tales como el desconocimiento normativo, diría yo que una de las principales, el control de alimentos, lo que es seguridad alimentaria, ¿cierto? Los estándares de calidad en la comercialización de fruta y verdura. Tenemos un límite máximo a los pesticidas, tenemos un límite de contaminación de alimentos y contaminación microbiológica, aunque bien estos aspectos se ven desde el origen, pero siguen siendo una barrera para los pequeños productores sobre todo, las normas de etiquetado rotulado. Y por último diría una más que tiene un aspecto más comercial, que tiene que ver con aquellas tendencias de consumo que deben ser monitoreadas. Todos sabemos, ya la literatura habla, a partir de los años 70, se inicia un fuerte cambio en el gusto de los consumidores y por tanto cómo la industria se va adaptando, y eso ha sido acrecentado con el modelo de globalización a finales de los 90, y hoy día yo creo que cobra aún más importancia después de la pandemia. Se han generado nuevos gustos en los gustos consumidores, valga la redundancia, que tienen que ver derechamente con el sector alimentario. Otra de las barreras de entradas que vendrán de aquí en adelante tiene que ver con la estrategia de la granja a la mesa, de la European Green Deal, que el objetivo es hacer que los sistemas alimentarios sean más justos, saludables, respetuosos con el medio ambiente, y eso implica que al 2030 todos los alimentos importados a Europa deberán cumplir con ciertas normas que buscan disminuir, por ejemplo, en un 50% el uso de los fitosanitarios, en un 20% el uso de los fertilizantes, y en un 50% el uso de los antimicrobianos en la ganadería y en la agricultura. Respecto a las tendencias de consumo del mercado europeo en agroalimentos de hoy día, bueno, aquí tenemos un par de factores que hay que colocar en contexto. Una de ellas es que el mercado, según investigaciones, el mercado cambiará a una dieta saludable y sostenible después de la pandemia. Eso ya está sabido. Ante este escenario, Europa se verá obligada a importar productos orgánicos porque no será capaz de satisfacer la demanda con sus propios productores allá, ¿cierto? Y se proyecta una proyección de crecimiento en el mercado europeo hasta el 2026 del 8,4%. Entonces, en todo este escenario están dadas las condiciones como oportunidades para los productos chilenos sigan creciendo su cuota de mercado en Europa. Y lo que sí que tenemos que fijarnos es cuáles son las tendencias, pues las tendencias hace tiempo que ya vienen marcadas por una comida, por hábitos más saludables, y esto cambió después de la pandemia, se acrecentó. El fair trade, que ya viene hace tiempo, por lo menos hace 10 años, ya que es muy importante para el importador europeo cumplir con prácticas de fair trade. El convenience, antes llamado ready to eat, ¿cierto? Que son productos fáciles de preparar y tal, pero que antes tal vez eran más industrializados y que hoy día tienen un componente más saludable.
y los productos orgánicos, que también ya es una tendencia que viene atrás y que solo se ha presentado después de la pandemia. Después, podemos mencionar que, por ejemplo, para el caso de Chile representan algunas oportunidades el hecho de que Inglaterra esté con el Brexit, pero abre una oportunidad de mercado para nuevos proveedores. Ya en el año 2021 tuvimos una exportación de 182 millones de dólares al mercado inglés, y esto se va a seguir creciendo, como mencionaba, por el Brexit. Eso sería más o menos mi presentación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Enrique, por tan excelente presentación. Bueno, pues vamos a continuar con nuestra agenda. En lo que Enrique nos ayuda ahí con su pantalla, vamos a darle la bienvenida a Jan Willem van Bonken, presidente de Eurocámaras Colombia y director ejecutivo de la Cámara de Comercio Colombo-Holandesa, Holland House. Bienvenido, Willem. Adelante con tu presentación. Gracias, Jessica. Buenos días para todos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. También tengo una presentación de unos 10 minutos, igual que Enrique, pero desde la perspectiva Colombia. Y voy a tratar de contextualizar primero un poco. La siguiente, por favor. Sobre Holland House Colombia, somos la Cámara de Comercio Colombo-Holandesa. Somos una entidad con casi 350 empresas afiliadas y nos enfocamos realmente en el comercio de doble vía. Soportamos a las empresas holandesas en Colombia, pero también a las empresas colombianas que buscan exportar, que buscan internacionalizar su oferta al mercado europeo. Tenemos la presidencia de Eurocámaras, que son las 7 cámaras europeas en Colombia. En total, estas 7 cámaras reunimos 1.200 empresas europeas con presencia en Colombia. Y una tendencia muy importante de los últimos años también es que nos enfocamos cada vez más como conjunto, pero también las cámaras individuales, en soportar al empresario colombiano que tienen el objetivo, que tienen el sueño de poder exportar sus productos al mercado europeo. Hay un poco más de contexto sobre el mercado europeo para Colombia. Lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Esto es Colombia exporta a Europa por países. Vemos que hay varios países que tienen una cifra muy importante. Aquí vemos el total para los últimos 3 años, 2019, 20 y 21. Y vemos que hay varios países, Bélgica, Países Bajos, Alemania, España, que tienen una exportación muy significativa o que tienen una importación muy significativa desde Colombia. Y estos 4 países están en el top 10 de los destinos a nivel mundial para Colombia. Esto nos muestra la importancia que hoy en día tiene la Unión Europea para Colombia como mercado. La siguiente. Y también muy importante, muy en línea con lo que nos mostró Enrique para el caso de Chile, también vemos que hoy en día esta canasta agrícola de productos que Colombia está exportando a la Unión Europea es mucho más grande. Aquí vemos unos de los productos principales, algunos más importantes que otros, pero nos muestra muy claramente que hoy en día un porcentaje, pero también un grupo muy significativo de productos agrícolas se está exportando al mercado europeo, ¿sí? Espero que hay empresarios con nosotros que representan a estos productos, que son productos que ya se están exportando desde Colombia a los diferentes países de la Unión Europea, y confiamos y creemos que hay oportunidades a futuro para incluso exportar más de este tipo de productos. La siguiente. Bueno, aquí hablo un poco con 2 sombreros, uno que es Unión Europea a través de Eurocámaras, y la otra es como Cámara Holandesa, que es de los principales países que compra productos de Colombia en Europa. Y aquí vemos un poco la importancia que tiene Países Bajos, Holanda, para los diferentes productos que Colombia exporta. Para el café, también vemos aquí la importancia que Países Bajos tienen el comercio internacional de cacao. Y si vemos la
siguiente, lo mismo lo vamos a ver para otros productos. Lo vemos para las frutas, lo vemos para las hortalizas y también lo vemos para las prendas de vestir. Estas presentaciones seguramente se comparten después. No voy a entrar en tanto detalle, pero lo que quiero aquí mostrar es que el papel que tienen estos países europeos, aquí con un zoom in en Holanda, para los diferentes productos que Colombia está exportando. Y lo que claramente es la tendencia, es también la tendencia que queremos como cámaras europeas, que queremos apoyar, es también, estamos viendo que antes, hace 10 años, hace 20 años, gran parte de las exportaciones era del sector minero energético. Hoy en día, gran parte de las exportaciones es del sector agrícola, alimentos, confecciones, y son los sectores que queremos soportar porque creemos que hay un potencial que todavía no se está aprovechando y con nuestro apoyo como cámaras de comercio bilaterales podemos aprovechar mejor. La siguiente. El mercado europeo o el mercado de la Unión Europea. Yo creo que para las empresas que están aquí con nosotros existe una herramienta. La herramienta se llama Access to Markets. Para los que no conocen la herramienta, ponen en Google, en buscar, ponen Access to Markets y van a encontrar una herramienta que puede ser de gran utilidad para ustedes, porque ahí van a ver por producto, van a poder ver cuáles son los requerimientos, cuáles son las condiciones que hay que cumplir para poder exportar mi producto a los diferentes países de la Unión Europea. Como también Eric claramente nos mostró, el mercado europeo es un mercado exigente. Es un mercado exigente y lo que antes fue un plus, hoy en día muchas veces llega a ser o ya lo es una obligación, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de calidad, cuando hablamos de sostenibilidad, cuando hablamos de trazabilidad, cuando hablamos de derechos humanos en las cadenas de valor, esto antes fue un plus. Fue algo que nos ayudaba a vender mejor o a mejor precio, pero va la tendencia y muy claramente lo que estamos viendo que esto llega a ser una obligación. Entonces, cada vez más estos temas llegan a ser primordial. Sabemos que esto es un desafío, que es un desafío para muchos productores, exportadores. Lo importante de darnos cuenta acá que esto es algo que tenemos que trabajar, pero no están solos. Estamos como cámaras bilaterales, están los programas, están los apoyos que existen para ayudar a preparar a los empresarios colombianos que quieren exportar, pero necesitan todavía un proceso de preparación. Entonces, mercado exigente, no es fácil, pero afortunadamente existen apoyos para apoyarles a ustedes en la preparación que requieren. Si pasamos a la siguiente. Esas son unas preguntas. Yo sé que no vamos a tratar aquí todas las preguntas, pero es una lista que nosotros manejamos para que las empresas que tienen este deseo, este objetivo de exportar al mercado europeo, son preguntas que hay que hacerse. Hay que hacerse para prepararnos bien. Nuevamente, sabemos que es un proceso de preparación, pero vale toda la pena. El mercado europeo sigue siendo el mercado más importante para muchos de los productos que se están exportando en el planeta. Entonces, vale la pena, pero estas preguntas es importante hacerse a uno mismo. La siguiente, por favor. Y hablando de certificaciones, ya fue mencionado el Pacto Verde, la política de Farm to Fork, de la finca al tenedor. Estas políticas son un hecho. También las certificaciones de calidad, de sostenibilidad, son muy importantes para todos ustedes. Y también yo he visto en los últimos años muchísimas reuniones entre exportadores y compradores europeos. Y antes la primera pregunta fue, ¿qué producto tienes? ¿Y en qué cosecha o qué periodo del año produces? Hoy en día, un comprador europeo, la primera pregunta que nos va a hacer es, ¿qué certificaciones tienes? ¿Qué porcentaje de tu producción tienes certificada? Entonces, ahí está la importancia de este tema. Y son las certificaciones de calidad, de sostenibilidad,
pero también cada vez más, y esto vamos a verlo en la siguiente, también cada vez más son las certificaciones sociales que muestran que también en nuestra cadena de valor, que también muestran que nuestros procesos tengan en cuenta todos estos factores sociales que hoy en día son tan importantes para el consumidor europeo. Esto es lo que yo les quería contar sobre el comercio entre Colombia y la Unión Europea, con un poco de enfoque en Holanda, pero desde una perspectiva un poco más amplia. Queremos ser su aliado para las empresas que tienen este objetivo de exportar al mercado europeo y espero haberles dado un poco más de información al respecto. Gracias. ¿Aló? Hola, ¿me escuchan? Ya. ¿Qué tal? Muchas gracias, William. Ahora damos paso a nuestra última ponente, Angie Vandel, directora gerente de la Cámara Peruano-Alemana y miembro también de la Eurocámara de Perú. Adelante, Angie, con tu participación. Muchas gracias, Rebeca. Bueno, mis colegas de Colombia y de Chile ya me dejaron muy poco de decir, porque de verdad al final apuntamos todos al mismo mercado que es la Unión Europea, pero sí voy a enfocarme en algunos puntos que no se han comentado todavía. Pero antes de eso, brevemente también presentarles un poco nuestra Cámara Peruano-Alemana. Como ya lo mencionaron mis colegas, nosotros somos su contraparte justamente para apoyarles en este camino de la exportación. Nuestra Cámara también ya existe más de medio siglo y bueno, también está enfocado en todo lo que es innovación y sustentabilidad, ¿no? Trabajamos asesorando empresas tanto alemanas como tan peruanas, pero también otras de Latinoamérica, ¿no? Que quieren, que están trabajando desde Perú o también desde otros países latinoamericanos hacia el Perú o Alemania. Sí, hoy en día esto es mucho más global. Nuestros servicios son muy amplios, no solamente destacando el tema de que nosotros justamente también les apoyamos en la búsqueda de partners comerciales en Alemania, también justamente también organizando también si reuniones, agendas de reuniones, puede ser en el contexto de las ferias internacionales, pero también en eventos de ellos, también podemos apoyarlos en la difusión y también justamente en todo lo que es la asesoría para el cumplimiento de los requerimientos de nuestros mercados, que son cada vez más exigentes, como ya escucharon. Hay también el tema capacitaciones, y un punto que ya se mencionó hoy día es justamente el tema de las nuevas regulaciones sobre las cadenas de suministro sustentable, y no solamente afecta al mismo productor, al exportador, sino también a toda la cadena que lo acompaña, que hoy en día de verdad es un requerimiento, como ya se mencionó, todavía no legal, no un reglamento basado en regulaciones en todos los países, pero sí es una demanda de los mercados internacionales y se prevé también que esto prontamente también, como ya en Perú, por ejemplo, también existen regulaciones al respecto. Y lo que quería tal vez mencionar, bueno, aquí había preparado esto que es un poco para demostrar la diversidad de los mercados que se enfrentan, donde tienen muchas oportunidades también de negocio para aportar con los diferentes productos aquí desde Perú, por ejemplo, mucho en el sector de minería, todo lo que son minerales, y no hablamos solo de cobre, sino también de otros minerales estratégicos para las diferentes industrias de Alemania y la Unión Europea, que justamente también en el contexto de las cadenas de suministro también están bajo mucho más observación en respecto a los cumplimientos, pero también todo lo que es la industria manufacturera, alimenticia, farmacéutica, ¿no? Donde se ofrecen muchas oportunidades de mercado. Y si vemos hoy en día también cómo ha cambiado el mercado, vimos que justamente las crisis que han azotado, ¿no? nuestro mundo desde la pandemia y ahora, por ejemplo, el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, que de alguna manera ponen y dan vuelta a toda
la estructura de los mercados mundiales y también de las demandas y también, bueno, como todas las crisis ofrecen también oportunidades, también yo creo que justamente en este contexto muchas oportunidades también para el sector, para la región de Latinoamérica, en todo lo, por ejemplo, se refiere al tema también de mercado de alimentos. Y eso también requiere que uno vaya preparándose también para poder también atenderlos, ¿no? Como ya se había comentado eso de que cada vez son más exigentes y uno de los temas más relevantes es justamente el tema de la trazabilidad del producto, ¿no? El cumplimiento, ¿no? Con la diligencia, tema de los derechos humanos, ¿no? La contaminación ambiental, también todo lo que es el tema de la seguridad del producto. Y bueno, esos son temas donde justamente estamos trabajando como cámaras en conjunto y también en cooperación con las agencias suyas de exportación que también están participando en este evento. Y bueno, yo creo que lo quería dejar más tiempo también para la discusión. Quería cerrarlo con justamente invitándoles, como ya estamos todos partiendo nuevamente al tema de lo presencial y hemos notado también la gran necesidad que también existe para justamente volver a encontrarse con sus partners de negocios, intercambiar sobre estos nuevos desafíos que enfrentamos, las nuevas oportunidades que se nos presentan. Así que ya estamos nuevamente también con estas opciones de encontrarnos en vivo, en directo. Hemos visto la gran también aceptación que han recibido ya. En este momento ya tenemos, ¿no? Nuevamente muchas delegaciones viajando. Aquí están los que pueden ser de mayor interés para ustedes, por ejemplo, en Alemania relacionado con el mercado de frutas, ¿no? De artesanía, alimentos y productos médicos. Hasta ahí nomás. Muchas gracias. Muchas gracias, Sánchez. Pues ya concluimos con nuestros panelistas. Ahora vamos a dar paso a la sección de preguntas y respuestas. Por acá nos han llegado algunas preguntas. La primera es, ¿qué organismo certifica a las empresas que practican el Fair Trade? No sé si tal vez Enrique nos puedas ayudar con esto o Willem, ¿quién se anima a contestar esta pregunta? O Voy a tal vez dejar Sánchez. a los colegas europeos probablemente que tengan un poco más de info que yo al respecto. Sí, creo que sí. Tal vez Angie o Sí. Willem nos puedan apoyar con esto. ¿Quién es el organismo que certifica a las empresas que practican el Fair Trade? Bueno, es el Marine Stewardship Council, ¿no? Que da el certificado y bueno, hay diferentes organismos que lo certifican. Yo aquí no tengo realmente los nombres a mano, me preparé más para el tema de los productos ecológicos, ahí sí les podría dar, de los bioproductos. En el caso del Fair Trade, yo creo que deben ser también algunos de ellos que también cumplen ese certificado, pero de verdad más importante, yo creo que es también el tema de los productos del comercio justo y del bio, ¿no? Y del comercio justo, yo creo que aquí tenía... O también si nos puedes platicar un poco de los orgánicos, cómo es la certificación en Europa. Sí, bueno, depende un poco de qué país estamos hablando. Hay algunos países que tienen la ventaja, como Argentina, Chile y Costa Rica, que ya son reconocidos por la Unión Europea como países que ya cuentan con sistemas de certificación propias reconocidas, pero para los otros países justamente hay también una lista también de certificadores que se pueden contratar tanto en Latinoamérica como también en Europa. Por ejemplo, yo aquí justamente les traje algunos, por ejemplo, está Kiva Perú, que no solamente está en Perú, también creo que está en Chile y en otros países. Tenemos también una organización, por ejemplo, en Grecia, la Asia European Organization for Certification, o por ejemplo también a Greco, ¿no? Que está en Alemania, Ceres, pero también hay una, por ejemplo, como Biolatina certificadora también en Lima. Hay una lista que ustedes pueden justamente consultar. Como ya lo mencionó Jan, existe el Export Help Desk de la Unión Europea,
¿ya? Que es muy práctico, muy buena herramienta donde ustedes justamente pueden, por un lado, también ver los requerimientos, pero también tienen acceso también a la lista de los certificadoras. Excelente, muchas gracias, Angie. Y es correcto, el Access to Markets representa una herramienta muy útil para los exportadores latinoamericanos, en específico de la alianza que ahora nos acompañan. Y bueno, ahora la siguiente pregunta nos indican, ¿cómo sé que mi empresa tiene la capacidad para exportar a Europa? ¿Cuáles son como los puntos que nos pueden decir, bueno, ya está preparada para ingresar al mercado europeo? Yo creo, bueno, sí puedo responder esta pregunta. Yo creo que claramente cada caso es diferente, ¿sí? Entonces, si esta empresa quiere analizar estoy listo o no, nosotros siempre encantados de analizar si la empresa tiene pensado todo, ¿sí? Pero yo creo que una pregunta o algo importante que yo he visto es que, por ejemplo, acá en Colombia, cuando las empresas empiezan a exportar, yo creo que es importante la experiencia, es importante la preparación y la experiencia. Y he visto pocas empresas que su primer país de exportación llega a ser un europeo, ¿sí? Yo creo que a veces es más lógico que aprendemos a exportar, tenemos la curva de aprendizaje en otros países de la región, en nuestro caso en Perú o en Panamá o en Centroamérica o en Caribe, porque así podemos practicar, podemos también de alguna forma prepararnos para los mercados más exigentes como al final lo es la Unión Europea. Una pregunta que yo generalmente sí hago a las empresas es preguntar qué experiencia exportadora ya tienen, a qué países ya están exportando en este momento. Si la respuesta es a ninguno, no significa que no podemos exportar a Europa, pero puede ser que no es tan lógico que estamos pensando en empezar con la exportación a Europa, porque son mercados exigentes que piden las certificaciones, que piden volumen, que piden calidad, que piden trazabilidad. A veces es mejor tener la curva de aprendizaje antes de pensar en el mercado europeo. Entonces yo creo que si la empresa está lista o no es algo creo que muy de ver con la empresa como tal, pero sí haría la empresa, ustedes ya están exportando sí o no. Si la respuesta es no, muy posiblemente en unos años. Muchas gracias, William. Sí, totalmente. Ya cada caso particular de las empresas que nos acompañen tendrá que ser estudiado y analizado para saber, pues, cómo pueden entrar al mercado europeo, ¿no? O cuál tal vez es la mejor manera. Y bueno, también nos preguntan, relacionado con esto, cómo elegir el mercado europeo idóneo, qué país podrían decirnos que sería uno de los fáciles o cómo es que podemos elegir el mejor país para llegar a Europa por primera vez. Yo creo que también no se puede contestar de manera generalizada, ¿no? Depende mucho del producto, ¿no? Y también del apoyo o de los contactos que uno recibe, como para un poco no contradecirte a Jan, pero hemos observado también ejemplos también pequeños. Hay cosas, una cosa es que uno quiere, por ejemplo, digamos, proveer a un gran comprador en Alemania eso de café, un gran comprador o una industria alimenticia como con algún ingrediente. Eso obviamente es un tema que requiere muchos pasos, como dice Jan, y hay que ir preparándolo y trabajándolo. Pero también tenemos ejemplos de productos muy acotados, ¿no? Por ejemplo, que no son de tantas certificaciones, ¿no? Productos que no sean bio, por ejemplo, artesanías que no tampoco contienen productos que sean de alguna manera bajo protección de la naturaleza, ¿no? Sino son como sin mayores, ¿cómo se llama?, obstáculos. Hemos observado también cosas muy puntuales, sobre todo hoy en día con el tema también de la comercialización online, el e-commerce, ¿no? Que también es siempre bueno tener un partner allá, encontrar un partner por allá, que puede ser también una pequeña empresa y que de alguna manera permita así un primer paso al mercado, ¿no? Mi recomendación es no empezar con el producto más complejo, ¿ya?
con un producto que justamente requiere pocas certificaciones o ninguna, que también hay, ¿ya? Y ver un poco lo que está pidiendo el mercado, ¿no? Como ya les mencioné, el tema de los ingredientes igual es un tema para la industria alimenticia, o en general es un tema que está de mucha demanda, pero hay también productos puntuales muy atractivos, ¿no? Y el tema también, el tema, por ejemplo, de las textiles, ¿no? Las textiles aquí en Perú tenemos mucha alpaca que abriga muy bien y sabemos que a Europa le espera tiempos con menos calefacción, tal vez como están acostumbrados en el futuro, y tal vez son cosas así como buscar un poco, responder también a temas actuales. Hoy en día justamente los mercados son mucho más dinámicos y buscar partners, y eso justamente es nuestra tarea, buscarles un partner en Alemania que de alguna manera o es el comprador o es el distribuidor allá, y con eso ya tienen una persona que también los puede apoyar, por ejemplo, para el cumplimiento de los requerimientos. Buenísimo, muchas gracias, Angie. Rebeca, quisiera agregar un poco lo que comentaban los colegas anteriormente, yendo a tu pregunta, que tal vez, en el caso, por ejemplo, yo concuerdo mucho con lo que dice Angie, que hay algunos productos pequeños, que en el caso de Chile estoy hablando de, por ejemplo, viñas pequeñas, ¿ya? Que ya pueden estar en un proceso de salto. Entonces tal vez la similitud cultural y de idioma también en un primer paso puede favorecer, en este caso, el mercado español. Puede ser siempre interesante de explorar y tal. Pero hay algunas empresas que ya incluso están como bien o listas en su proceso de certificación. Yo agregaría dos aspectos fundamentales también a considerar, y son, uno es la logística. Muchas empresas viven con el mito de que tienen que exportar un contenedor o grande o chico, y eso existen un montón de soluciones con consolidados. Existen centros de distribución en Bélgica, por ejemplo, con distintas modalidades de bondes o no bondes, donde tú puedes ingresar la mercancía del todo o dejarla ahí en bondes mientras tanto te... O sea, hay un montón de herramientas que tienen que ver con logística, que permiten a bajar los costos y no tener que mandar grandes cantidades. O sea, si tú te apoyas de eso, que realmente tu importadora, ya como decía Angie, lo sabe, ¿cierto? O lo maneja mejor, tú ahí ya vas articulando más o menos una pieza que tiene que ver con la logística. Y la otra, que no es menor, y la hemos hablado poco, digo yo, es aquella comercial, que tiene que ver con la inteligencia de mercado, desde la prospección hasta la postventa, porque yo he conocido gente que ya exporté y feliz y se olvidan del proceso de la postventa, que es muy importante para darle sostenibilidad a tu cliente en Europa y por tanto sostenibilidad a las exportaciones, y que no pase que lo que de repente me han comentado y es, mira, me exportaron una vez y después desapareció, no sé dónde está. Y eso es lo que tenemos que, digamos, eso es lo que tenemos que trabajar las pymes. Claro, muchas gracias, Enrique, totalmente, y más cuando el mercado y el socio europeo es un socio a largo plazo, ¿no? No es nada más de una exportación y las que siguen, no, se trata de mantener relaciones duraderas. Y por último, muchas gracias a los tres. La última pregunta, tal vez dentro de sus cámaras nos puedan decir si hay algún apartado en donde podamos revisar las ferias en las que se pueden participar en Europa, donde podemos consultarlas. Un calendario tal vez, o Sí. cuáles son las principales. ¿El chat lo pueden ver todos los participantes? No. Bueno, en Alemania hay una asociación de ferias, se llama AUMA, y es www.auma.com, y donde uno justamente puede buscar la feria por sector, por fecha, por lugar, ¿no? Es muy fácil de manejar, está también en español, eso lo puedo recomendar mucho, pero para serles franco también, acérquense a nosotros para también apoyarlos en la búsqueda, ¿no? Porque a veces no es tan fácil solamente con un buscador así encontrar la feria apta. Sabemos también donde hay participaciones, por ejemplo, de los países, ¿no? O también de repente uno puede combinar dos ferias en el sector, por ejemplo, de madera, está como en el caso nuestro la Ligna y la Intatsum, ¿no? Que se pueden combinar, y además también siempre recomiendo cuando ya emprenden un viaje, sobre todo para conocer antes de exportar, es muy bueno ir a verlo antes, incluso conocer un poco, ver quiénes son mis competidores, ¿no? Cómo los presentan el producto, preguntar también, ¿no? Y
vea cómo está embalado. Un tema que se me olvidó mencionar, el tema del ecodiseño, ecodiseño se llama, creo, ecodiseño, que es un tema muy importante, no solamente el producto, también cómo lo embalo, cómo lo envaso, que eso también hoy en día está bajo muchos requerimientos y bajo muchas oportunidades, porque tenemos justamente materiales naturales acá en Perú que pueden ofrecer una alternativa interesante para un embalaje más ecodesign, ¿no? Ya, así que aquí con nuestros colegas siempre nuestras puertas están abiertas para también acercarse y ver cómo apoyarlos. Sí, muchas gracias, Angie. Excelente recomendación, la UMA. Los invitamos a que la visiten la página web y pues también, como mencionas, tal vez siendo la primera vez que visitan una feria sea bueno ir como visitante para pues ver cómo está todo el funcionamiento y posteriormente el siguiente año, en la siguiente ocasión, ya ir como expositores, ¿no? También se pueden apoyar de las agencias de promoción de sus países en la alianza para, pues, justamente atender estas ferias como expositores, pero como visitantes es una buena primera entrada. Y pues bueno, con eso terminamos nuestro panel de hoy. Les doy las gracias a todos los que se conectaron y también a nuestros panelistas, a Enrique Sánchez, a Willem Van Bonken y a Ange Vandel. También les doy las gracias por estar aquí con nosotros, por sus participaciones y los esperamos en el siguiente panel con los casos de éxito de las empresas de Alianza del Pacífico en el mercado europeo para que nos